El siguiente taller está dirigido al apoyo de familiares de personas que puedan sufrir fibromialgia, sensibilidad química múltiple y síndrome de fatiga crónica. Antes de abordar el tema del apoyo familiar, vamos a contextualizar estas tres patologías para conocer un poco más acerca de ellas. La fibromialgia es una enfermedad crónica caracterizada por un conjunto de síntomas, de los cuales el más característico es el dolor generalizado. Algunos de los síntomas principales son fatiga, colon irritable, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, cefaleas o migrañas, problemas de memoria, hormigueos o calambres, mala circulación o entumecimientos. Los criterios que sigue la fibromialgia son tres. El índice de dolor es generalizado, los síntomas están presentes de manera similar durante 3 meses y el paciente no tiene otra patología que pueda explicar el dolor. Las causas específicas se siguen desconociendo, no obstante, se sabe que hay una predisposición genética. Asimismo, conocemos que existe una alteración de los neurotransmisores que son los que producen el dolor y otros síntomas. En estas últimas investigaciones se habla acerca de estos neurotransmisores, es decir, de las sustancias que permiten la comunicación entre las células nerviosas. Cuando existe una alteración en su producción, los circuitos que dependen de ellos funcionan mal, ocasionando los síntomas de la enfermedad. La sensibilidad química múltiple se define como una o varias reacciones adversas ante niveles ambientales mínimos de productos químicos potencialmente tóxicos contenidos en el aire y agua. Debemos recalcar que la sensibilidad química múltiple no es una alergia, no es una sensibilización a un solo producto, no es una intoxicación y no es una enfermedad mental o rara. Algunos de los síntomas principales son dolor, dolor de cabeza, dolor en músculos y articulaciones, síntomas asmáticos, alteración del sueño y fatiga. Es verdad que estos síntomas son diversos y variables de un paciente a otro. Los criterios que sigue la sensibilidad química múltiple son: los síntomas son reproducibles, implican múltiples sistemas orgánicos y estos síntomas se mejoran o se resuelven al eliminar los incitantes. La condición es crónica. Las manifestaciones son provocadas por niveles bajos de exposición y las respuestas se presentan múltiples sustancias sin relación química entre ellas. Los desencadenantes pueden estar a 3 niveles. Uno de ellos sería debido a la exposición de una o varias sustancias tóxicas en una dosis única alta, como sería, por ejemplo, el caso de una fumigación, en varias dosis menores, como sería, por ejemplo, los químicos de peluquerías, o en una dosis baja pero continua, como sería el del aseo personal. Tras esta exposición al desencadenante se presenta en 2 fases. Una que sería la fase de iniciación, en la que la persona presenta de forma brusca signos irritantes, y una fase de provocación, donde la ingestión o exposición de agentes provocadores aún en dosis mínimas desencadena un empeoramiento en las manifestaciones de la enfermedad. Respecto al síndrome de fatiga crónica, es una afección compleja y debilitante, caracterizada por una fatiga intensa que no remite tras el descanso en cama y que puede empeorar con la actividad física o mental. Es una enfermedad que suele aparecer en adultos y, aunque es menos frecuente, también puede afectar a niños y adolescentes. Algunos de los síntomas principales son deterioro sustancial de la memoria o la concentración a corto plazo, faringitis o amigdalitis, cefaleas, mialgias y alteración del sueño. Los criterios del síndrome de fatiga crónica son 2. Se debe padecer fatiga crónica grave durante 6 o más meses y que, según un diagnóstico clínico, no sea consecuencia de ninguna dolencia conocida. Y en la actualidad se deben presentar 4 o más de los síntomas descritos anteriormente. Respecto a los desencadenantes, se trata de una afección multisistémica mediada genéticamente con diferentes desencadenantes, ya sean agentes infecciosos, traumatismos, estrés físico o psicológico, que induce alteraciones en las proteínas intracelulares y un aumento de la actividad inmunológica, que esto va a ser lo que va a condicionar
la sintomatología característica del síndrome de fatiga crónica. Aunque a grosso modo hemos visto de qué tratan estas tres patologías, desde CEFESAD tenemos a vuestra disposición guías informativas de cada una de ellas en las que se explica más a fondo de lo que trata. Respecto a la importancia de la red de apoyo familiar, vamos a hablar al inicio del diagnóstico, durante el proceso de adaptación y a posterior. Al inicio del diagnóstico. Como ya sabemos, son enfermedades invisibles o poco visibles que hacen que a nivel social como familiar de nuestro entorno o para profesionales sanitarios sea difícil de detectar y darle credibilidad. Y aunque es cierto que desde hace unos años se han hecho algunos avances a la hora de diagnosticar y validar estas patologías, todavía queda mucho en lo que trabajar y avanzar. Hasta que se inicia esta búsqueda de atención, pasa mucho tiempo, ya que al principio lo achacamos a que son dolores o cansancio por actividades de la vida cotidiana, ya sea como por ejemplo ir a comprar y ahí es que me he cansado mucho porque he ido a comprar, ya sea porque he estado haciendo muchas cosas durante el día y he estado cogiendo peso y bueno, por eso debo de estar cansado o cansada. Por ejemplo, hoy he hecho mucho ejercicio y seguro que hoy me duele el cuerpo porque ayer hice de más de ejercicio. Cosas a lo que no le damos importancia. Esta búsqueda de atención médica se puede prolongar incluso durante un año. La obtención de diagnóstico suele ser de 2 o 3 años, ya que se tarda mucho en conseguir un diagnóstico por la complejidad. Es difícil por este desconocimiento y por marcadores biológicos, que es lo que hace que se visiten a varios especialistas. Y el número de especialistas que se suele visitar antes de recibir el diagnóstico suele ser de 2 a 5, aunque en cada caso suele ser diferente. La importancia de la red de apoyo familiar durante el proceso de adaptación, podríamos hablar de 3 factores. Uno sería la aceptación de la enfermedad. Es importante que tanto la familia como el paciente aceptemos la enfermedad y los posibles cambios que esto conlleva. Va a haber cambios en la calidad de vida, tanto a nivel físico como psicológico, y va a haber unos cambios en la estructura de la familia y funcionamiento. Va a haber cambios de rol, estrés o dudas. Por eso es importante la expresión emocional y la comunicación en este proceso de adaptación. Por todo esto es importante que, aunque surjan estos contratiempos y dudas a la hora de gestionar la enfermedad, acompañemos a nuestro familiar en este proceso de cambio. Si hablamos de la importancia de la red de apoyo familiar a posterior, podemos hablar de un apoyo en la vida cotidiana, con cosas básicas como recordar, por ejemplo, la medicación a ese familiar, acompañarle a hacer ejercicio, masajes o simplemente estar presente en su dolor. Va a haber un condicionamiento dependiendo de cómo abordemos la enfermedad. Es verdad que el establecimiento de redes de apoyo informativo, instrumental y emocional van a permitir que las personas con esta condición de salud clarifiquen sus dudas que tienen frente a esta enfermedad y se sientan acompañadas en este proceso, pudiendo así expresar libremente sus emociones y asumir las limitaciones que va a tener nuestro familiar a partir de ahora. Si hablamos de la visión de la enfermedad, se podría decir que hay 2 puntos de vista, uno desde el paciente y otro nuestro como familiar. Desde el paciente se va a realizar un doble esfuerzo, ya que, como estamos diciendo a lo largo del taller, es una enfermedad invisible o poco visible que hace que sea más difícil darle esa credibilidad, por decirlo así, de que realmente esa persona está sintiendo ese dolor. Esto puede llevar a una conspiración del silencio, que aunque el familiar vea que esa persona lo está pasando mal o que le está costando hacer alguna tarea cotidiana, hacemos como si no pasa nada. Y esa persona, a su vez, deja de expresar esas molestias, aunque las sufra. Desde el punto de vista familiar, hablamos de una percepción del dolor real. Depende de cada situación y persona, en muchos casos, puede que tengamos dudas acerca de ese dolor real que sufre nuestro familiar, ya que quizás en un primer momento en los exámenes realizados por los médicos no aparece un diagnóstico claro que valide ese dolor, pero vemos cómo esa persona sí lo está sufriendo. Y puede que a veces nos cueste empatizar con ese dolor que sufre nuestro familiar cuando hay diagnósticos que pueden ponerlo en duda, porque todavía a lo mejor no se han conseguido clarificar esa patología o enfermedad que padece. Por esto es lo que hace que estas patologías sean de las más crueles a nivel familiar y social, ya que las personas que lo sufren tienen que luchar constantemente con convencer al otro de que su dolor y cansancio es real.
El impacto de la enfermedad a nivel familiar. Una vez se haya diagnosticado la patología, vamos a notar un impacto en la vida familiar y un cambio en esta. Esto puede producir crisis o episodios, ya que no es una enfermedad lineal, sino que a lo mejor cuando pensamos que todo lo tenemos dominado viene una crisis severa de dolores. Esto va a llevar a una preocupación e incertidumbre porque a lo mejor no podemos hacer cosas simples de la vida cotidiana o no podemos planear con esa persona. Y esto va a producir una desestabilización de los roles familiares. Para poder evitar esas crisis o episodios en cierta medida o de alguna manera saber gestionarlo, es importante que identifiquemos las actitudes y creencias, ya que esto va a hacer que el dolor influya de una manera u otra en cómo se comporta con la enfermedad. Y esto lleva a una validación de la enfermedad. ¿Cómo puedo comprender este proceso siendo familiar? Podemos informarnos, podemos conocer bien en qué consiste la enfermedad, sus síntomas y cómo afecta emocionalmente. Con paciencia, es un proceso largo en el que surgirán muchos cambios nuevos a los que habrá que hacerse la idea. Con empatía y comprensión, debemos entender que a veces ese familiar no es que esté cansado o que quiera hacer el vago. No se trata de un cansancio común, sino de fatiga crónica, física y mental. Con aceptación y orientación al cambio positivo por parte del núcleo familiar. Debemos ayudar a esta persona con sus terapias, ejercicios y medicación. Luchar contra su aislamiento, que muchas veces es involuntario, por eso lo que podemos hacer es mostrarle nuestro cariño y apoyo, considerando prioritario cada miembro su bienestar personal en armonía. Con esto queremos decir que no debemos perder de vista que somos seres humanos. Podemos ayudar sin olvidarnos de nosotros mismos, y esta cuestión la vamos a abordar más adelante. Y con terapias psicológicas. Dentro de nuestra federación tenemos talleres impartidos por nuestra psicóloga, que están enfocados a los familiares y que cualquier consulta se la podemos plantear a ella. Errores que solemos cometer al ofrecer nuestro apoyo. A veces intentamos con nuestra mejor intención ayudar, pero no siempre es la más acertada. Algunos de los errores más comunes que solemos cometer son minimizar los síntomas, con frases como no te preocupes, eso no es nada, a mí también me duele y yo he hecho X cosa. En vez de eso podemos decir estoy aquí si necesitas algo, te entiendo, sé que es difícil pero encontraremos una solución. Debemos comprender que aunque sea una enfermedad invisible no quiere decir que no exista. Forzar a estar bien. Tendemos a hacer lo posible porque esa persona esté bien, pero no debemos forzarla a que se encuentre bien o a que actúe con normalidad cuando no tiene fuerza ni ánimo. Centrar el eje familiar en la enfermedad. A menudo, cuando diagnostican a un familiar una enfermedad, solemos centrar todos los temas de conversación en su salud. Pero es positivo que tengamos conversaciones sobre la vida cotidiana. Esto no quiere decir que no se hable de la enfermedad, sino que se dosifique el tiempo que nos centramos en ella, ya que muchas veces puede producir invalidación en este familiar. Una enfermedad no define a una persona, solo la acompaña en su vida. Reforzar la conducta del enfermo. A veces reforzamos la expresión de dolor por parte nuestra como familia. Al reaccionar pronto y responder de forma solícita a quejas, por ejemplo, que tiene esta persona. Esto es uno de los principales factores del empeoramiento de cronicidad. Y sobreproteger. Debemos aprender a gestionar sus energías y su dolor aunque falle en su intento. Todo lleva su tiempo y hay que empoderarlo. Pautas de actuación. ¿Cómo podemos ayudar? Una vez conocemos lo que no debemos hacer, también podemos ayudar de muchas formas, como por ejemplo externalizando la enfermedad. Podemos permitir que nuestro familiar muestre cómo se siente y sus dolencias. Hacer uso de la escucha activa y, por ejemplo, un termómetro del dolor, que consistiría en que del 0 al 10 ese familiar nos diga qué dolor es el que siente, por ejemplo, ese día. Hablar de la enfermedad X tiempo al día, como hemos dicho anteriormente, para no centrarnos en ella. Y bueno, pues ayudando a que exprese sus sentimientos. Promover actividades en familia, por ejemplo, practicar deporte con esa persona, ayudar a que esté activa y esto va a ayudar también a que estreche los lazos afectivos. Puede ser deporte como algo que se tenga en común o algo que pueda ayudar a la enfermedad o simplemente algo que tenemos nosotros como rutina familiar. Ofrecer nuestro apoyo para que cuente con nuestra ayuda.
expresar sentimientos y emociones abiertamente, no solo con palabras, sino con actitudes, que es muy importante, y fomentar su autonomía. Una vez ya hemos hablado de estos temas, también es importante el "y yo cómo me siento", ya que nosotros también somos seres humanos y una enfermedad nos afecte más directa o indirectamente también afecta a nuestra vida. Por lo que esto puede producir una insatisfacción que puede llevar a una sintomatología ansiosa depresiva. Debemos también tener claro que hay dos etapas. Una sería la etapa del ciclo vital familiar, que sería como un conjunto, pero luego también tenemos una etapa del ciclo vital propia. La etapa del ciclo vital familiar quiere decir que no es igual cómo voy a vivir el proceso de esta enfermedad si, por ejemplo, me acabo de casar, a si estoy jubilada o, por ejemplo, mis hijos son pequeños o mi hermano es mayor o mi primo o al familiar al que le afecte. Y la etapa del ciclo propia quiere decir que tenemos que ser conscientes de que formamos parte de un grupo familiar y del lugar que ocupo, pero tenemos que tener que hacer una diferenciación de nosotros mismos y de la familia. Me gustaría hacer énfasis en esta diferenciación de uno mismo, porque mientras sepamos el lugar en el que estamos dentro de nuestro sistema familiar, es decir, que seamos conscientes de que formamos parte de un grupo compartiendo roles, porque yo puedo ser hija, hermano, madre, prima, también soy un individuo y tengo una profesión, una vida y unos objetivos o metas a conseguir. Y esta diferenciación va a ser la clave para determinar qué tan buena respuesta voy a dar ante cualquier crisis familiar que surja. Si esta diferenciación no es muy clara, por ejemplo, un rol familiar que tenga es el de yo, por ejemplo, soy la soltera de mis hermanos y soy la hija, y como no tengo ocupaciones, el resto de mis hermanos van a decir, bueno, pues ocúpate tú, porque a lo mejor tienes más tiempo, no tienes tantas obligaciones. Esto va a hacer que a lo mejor a mí me genere más carga familiar y a su vez va a impactar en la severidad del dolor de la enfermedad. Por eso tenemos que ser muy conscientes de esto y actuar como un conjunto de familia. Algunos de los sentimientos o frases más comunes que nos suele rondar por la cabeza a la hora de empezar este proceso de enfermedad o acompañando a esta persona con esta enfermedad suele ser: me siento abandonado o abandonada por parte de este familiar, no se deja ayudar, quisiera sentir yo el dolor en vez de él o ella, y si yo también padezco esa enfermedad, no podemos hacer planes porque no sabemos si se va a encontrar bien y eso me enfada, y yo con quién me desahogo. Debemos dar voz a nuestro familiar, pero debemos aprender a regular, expresar y procesar todas estas emociones y sentimientos. Y siempre que tengamos dudas, podemos recurrir a algún familiar. Algún familiar, no, algún profesional. Y me gustaría hacer una metáfora acerca de esta enfermedad con el que creo que podemos comprender mejor todo este proceso de lo que hemos estado hablando. Y es que tenemos que aprender a identificar en el momento en el que nos encontramos de este proceso de la enfermedad, para así poder trabajar y mejorar estas debilidades a nivel individual y como conjunto familiar. En este caso, sería el cuento del lobo y los tres cerditos. El lobo sería la enfermedad y la casa con los cerditos seríamos nosotros como familia. Si nosotros tenemos una casa formada de paja en la que no hay mucha comunicación, no expresamos mucho los sentimientos o nuestras necesidades, si viene el lobo, que en este caso es la enfermedad, y sopla, va a ser más fácil que destruya esta casa. Si en cambio vamos trabajando poco a poco y vamos expresando lo que sentimos, las necesidades, vamos a poder formar una casa de madera en la que esta vez también va a tumbar la casa, pero le va a resultar más difícil. Y si poco a poco vamos siguiendo trabajando estas cosas y vamos creando una unión familiar ante esta adversidad, en este caso sería esta enfermedad, vamos a conseguir una casa de ladrillos en la que el lobo no va a conseguir destruirla. Me gustaría terminar esta presentación con una frase que leí de un neurólogo, Víctor Frank, en la que dice que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas este sufrimiento. Si puedes curar, cura; si no puedes curar, alivia; y si no puedes aliviar, consuela. Espero que les haya servido esta presentación. De todas formas, desde CEFESAF y desde nuestro equipo de trabajo queremos dejarle aquí nuestro correo electrónico por si tienen alguna duda
o quienes necesitan ayuda o asesoramiento en algún tema.